Hola de nuevo, continuando con el tutorial, lo que sigue es crear los tipos de documentos, ¿sí? ¿Para qué se crean los tipos de documentos? Para poder indicarle al sistema qué campos se van a indexar en cada documento, dónde se encuentran ubicados esos campos dentro del documento, ese tipo de cosas. Nosotros ya creamos un proceso documental que es el proceso financiero y en este ejemplo vamos a digitalizar un documento que es el comprobante de transacción con cheque. Este es el documento como tal. Entonces vamos a crear un tipo de documento que se va a llamar comprobante cheque y le vamos a indexar solamente dos campos. El primero va a ser el número, ¿sí? El número del comprobante, y el segundo va a ser el nombre del cliente, ¿sí? El primero pues es un campo numérico, ¿sí? Y el segundo pues es un campo alfanumérico, ¿sí? Entonces, en Easy Mailing, en la parte de administración, entramos a la opción de menú que se llama tipo de documento. Damos clic ahí, damos clic al botón nuevo y vamos a crear un tipo de documento que se va a llamar comprobante, cheque. El nombre de la carpeta va a ser comprobante cheque. Utilizamos el mismo estándar que utilizamos para crear el nombre de la carpeta en el proceso documental. Entonces no le colocamos caracteres especiales, no le colocamos espacios. Y aquí le decimos que este tipo de documento va a pertenecer al proceso documental contable, ¿sí? Que fue el que creamos. Le damos guardar y hasta ahí hemos creado el tipo de documento. Pero ¿qué nos falta? Nos falta crear los dos campos que dijimos que íbamos a indexar, ¿sí? Para eso nos vamos al menú de gestión documental, buscamos la opción de menú que se llama atributos en tipos de documento, le damos clic a esa opción, vemos aquí los atributos que se han creado o que existen en la herramienta, no hay ninguno, ¿sí? Le damos clic al botón nuevo, vamos a crear un atributo que es el número, ¿sí? El número del comprobante, entonces le decimos número, tipo de documento comprobante cheque, es requerido, es numérico. Requerido, ¿qué quiere decir? Que el campo es obligatorio. Es decir, cuando nosotros vamos a indexar un documento o a crear un documento de este tipo, del tipo comprobante cheque, si nosotros no le colocamos el número de comprobante, el sistema no va a dejar almacenar ese documento, ¿sí? Es numérico, quiere decir que el campo debe aceptar solamente números. El tema de las coordenadas lo vamos a ver más adelante, pero es un valor que indica en qué posición del documento se encuentra ese campo, es decir, cuáles son sus coordenadas en el eje X y cuáles son sus coordenadas en el eje Y. También indica el ancho y el alto, ¿sí? Más adelante vamos a mostrarles cómo hacer eso fácilmente. Voy a darle guardar y continuar creando porque voy a crear otro, ¿sí? Que se va a llamar cliente. Tipo de documento comprobante cheque, decimos que el campo también es requerido, no va a ser numérico y las coordenadas también las dejamos vacías para colocarlo luego. Le damos clic al botón guardar, el sistema almacena la información y aquí me muestra un listado con los dos campos que he creado. Y me dice que pertenecen al tipo de documento comprobante cheque, que es el único que hemos creado en este momento, ¿sí? Nosotros podemos filtrar los datos por cualquiera de estos campos que tenemos acá, o podemos guardar acá, o podemos buscar en este campo por un valor específico. Le coloqué cliente y aquí me muestra solamente el registro de cliente. Si quiero quitar ese filtro, simplemente elimino lo que digité ahí y ya. De esta forma se crean los tipos de documentos y los atributos que tiene cada uno de estos tipos de documentos en el módulo de gestión documental de EasyMailing.